Hermano, muy buenos días a todos. Les saludo aquí desde el sur de California. Hoy día es septiembre 1 del 2024. Tengo las 8 de la mañana con 2 minutos aquí desde el sur de California y bueno, ya estamos en septiembre. Ya estamos en septiembre. Y hoy día vamos a estudiar un tema histórico, teológico, muy importante dentro de la doctrina cristiana, dentro de la iglesia cristiana ortodoxa, no ortodoxa de la denominación, sino en cuanto a la teología. Quisiera que por favor me avisen si me pueden escuchar bien. Si me pueden escuchar bien, me pueden decir, pueden poner un dedito o algo. Ok, Alma, muy buenos días. ¿Me escucha bien? ¿Está bien el sonido? Se escucha perfectamente, gracias. Ok, perfecto. Bueno, decía que pues hoy es septiembre 1, ya empezamos otro mes y justo cae Día del Señor. Así que buenos días también Nidia, a los que van integrándose. Voy a leer Salmo 63. Si tienen con ustedes su Biblia, pueden abrir el Salmo 63. Ahí puse Salmo 63. Vamos a dar lectura a ese salmo. Es un salmo pequeño. Ok, otra vez. Desde San Bernardino, California, 8 de la mañana, 4 minutos. De repente está más adelantado que yo, pero vamos a leer Salmo 63. Dice así: Oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Cual tierra seca y árida donde no hay agua. Así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria. Porque tu misericordia es mejor que la vida. Mire, mis labios te alabarán. Así te bendeciré mientras viva. Qué bonito. En tu nombre alzaré mis manos. Como con médula, grosura está saciada mi alma. Y con labios jubilosos te alaba mi boca. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche. Este es Salmo 63, para los que van entrando. Porque tú has sido mi socorro, y a la sombra de tus alas canto gozoso. A ti se aferra mi alma. Mire, tu diestra me sostiene. Pero los que buscan mi vida para destruirla caerán a las profundidades de la tierra. Serán entregados al poder de la espada. Presas serán de las zorras. Mas el rey se regocijará en Dios. Todo el que por él jura se gloriará. Porque la boca de los que dicen mentiras será cerrada. Esta es palabra de Dios. Y alabamos al Señor. Este salmo de por sí me daría para dar un sermón. Solamente de entre todo lo que hice, que es importante, quiero recalcar el último versículo, el 11. Mira lo que dice. Mas el rey se regocijará en Dios. Ahora, interesante, porque hoy día, bueno, hay algunos reyes nominales, por ejemplo, Inglaterra,
y otros países más, pero no son reyes activos como en la antigüedad. Hoy día hay presidentes, primer ministros, ¿no? Parlamentos, etcétera. Si cambiamos y ponemos más el presidente se regocijará en Dios, más el primer ministro se regocijará en Dios, haciéndolo actual. Eso es lo que hace falta hoy y lo que no hay hoy. Mire, dice regocijar. Regocijar significa no solamente creer en Dios, porque muchos le van a decir, oh, yo creo en Dios. Chávez decía que creía en Dios, pero era un tirano. Igual el actual de Venezuela. Oh, yo creo en Dios, dice. Pero son tiranos. El asunto es regocijarse en Dios. Pero mire lo que dice el segundo párrafo. Todo el que por él jura se gloriará. Ahora, ustedes han visto que hoy en día, cuando hacen juramento presidencial, ¿no? Le ponen una Biblia en la mano, ¿no? El juez le pone el otro en la mano y dice, juro delante de Dios, ¿no? Que voy a hacer cumplir, respetar y todo dice, ¿no? Y que Dios me guarde o me castigue, algo así. Bueno, en Estados Unidos es una nación protestante, Estados Unidos. Siempre traen la Biblia. Y generalmente traen la Biblia de la mamá o de alguien de la familia. Y ponen la mano ahí. ¿De dónde viene eso? Viene de aquí. Porque dice, todo el que jura, todo rey no podía ser rey si no juraba por Dios. Por eso de ahí viene la tradición de poner la mano sobre la Biblia cada presidente y jurar que va a hacer respetar la Constitución o que Dios lo castigue, algo así. Bueno, de aquí viene. Hoy en día Latinoamérica está prácticamente al borde de su destrucción. Y económicamente es un desastre. Oiga, si no hay economía buena, la gente se muere de hambre. Lamentablemente es así. Miseria, robo, delincuencia, ¿no? Y todos los males, etcétera. Entonces dice así: todo el que jura en la Biblia, por ejemplo, en noviembre va a venir elecciones en Estados Unidos, se va a elegir entre presidente Trump o la otra mujer. Eso es un desastre decir hasta su nombre. No lo voy a decir, ustedes saben quién es. Quien sea que salga va a tener que poner su mano en la Biblia. Bueno, es un chiste que ella ponga la mano en la Biblia porque no creen eso. Pero en fin, el que jura por él se va a gloriar, gobernar bien. Eso es tremendo. Porque la boca de los que dicen mentiras será cerrada. Ojalá que se cierre la boca de los malos gobernantes. Bueno, vamos a orar para entrar a nuestro tema, que tiene que ver un tema teológico histórico de primera categoría, porque ahí parte nuestra fe. De otra forma no estuviéramos acá, eso es verdad. Van a ver, oremos. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia, y que tu palabra siempre corra como ríos de agua viva. Que este día podamos entender lo que vamos a escuchar acerca de la historia de nuestra doctrina cristiana de hace siglos que hasta ahora perdura. En el nombre de Jesús, amén. Bien, tema de ahora tiene que ver con el credo de Atanasio. No es el credo de Anastasio, como alguna vez dijo. Hermano, ¿es el credo de Anastasio? Bueno, yo no sé quién es Anastasio, tal vez el vecino, pero no es de Anastasio, es de Atanasio. No se confundan, ¿ok? No se confundan Anastasio con Atanasio, es totalmente diferente. Bueno, el credo de hoy se conoce como el credo Atanasio o el credo de Atanasio. Ojalá no me confunda yo tampoco. Bueno, vamos a hacer un poco de historia, porque muchos no saben esto. Deberían saberlo. Muchos no saben. Cuando terminemos este tema hoy, porque yo creo que va a ser de 3 partes, porque va a dar mucho de historia. Entonces usted va a decir, oh, con razón creemos lo que creemos. Exactamente. Con razón creemos lo que creemos. ¿Entiende?
Bueno, ¿por qué se llama credo Atanasio o credo de Atanasio? Un poco de historia. Dentro de la historia de la Iglesia cristiana han habido muchos concilios ecuménicos, ¿no? Por ejemplo, la mayoría conoce el credo de Nicea, bueno, aunque tampoco muchos no conocen, pero tienen que conocer el credo de los apóstoles, ¿no? Eso sí, y el credo de Atanasio. Son los tres credos principales. Hay más, pero estos son los principales. Otra vez, el credo de Nicea, tiene que leerlo. El credo de los apóstoles, eso hablamos la semana pasada. Y ahora vamos a hablar sobre el credo Atanasio o de Atanasio. Muy importante esos tres credos, especialmente esto de Atanasio. En serio, muy importante. ¿Ok? Nadie sabe en realidad quién fue su autor. Se llama de Atanasio. Atanasio, sí, de Atanasio. Uh, por el contenido teológico, pero no porque él necesariamente lo escribió. Muchos eruditos han llegado a la conclusión de que él no lo escribió. El credo se desarrolló después de su muerte. Mejor dicho, se terminó de componer después de su muerte. ¿Por qué se llama de Atanasio? Por el contenido de la doctrina. O sea, si él hubiera estado vivo para el tiempo de que se compuso, él hubiera estado de acuerdo con el concepto. Sigamos entonces. El origen lo dicen que fue en el sur de Francia, en ese tiempo se llama Galia, donde se encontró a finales del siglo V la composición exacta de este credo, ¿no? En la parte del Mediterráneo. Aunque fue compuesta en ese entonces, la documentación más antigua viene de un personaje llamado Cesareo de Arles, casi mi nombre parecido, de Arles. Bueno, este personaje predicó los principios básicos del cristianismo utilizando el credo como base. Ahora, habían dos razones por las cuales los credos se hacen. De ahí basan, por ejemplo, los reformadores se basan de ahí para sus confesiones y catecismos. Por ejemplo, como materia didáctica, el credo ayuda a conocer lo que uno cree, porque es fácil. Creo en Dios Padre, ¿bien? Fundador o creador del cielo y de la tierra. O sea, el credo viene en forma didáctica cómo aprender nuestra teología cristiana. Y en segundo lugar, establecer lo que creemos, a diferencia de los heréticos. O sea, recuerde, los credos sirven dos formas. Uno, didáctico, y dos, doctrina. Esos son los dos principales puntos de un credo. Didáctico y doctrina. No se olvide, didáctico y doctrina. Didáctico porque nos ayuda a aprender. Y doctrina porque distingue la verdad de la mentira, como vamos a ver hoy en día. ¿Ok? En la época de la Reforma, los credos tenían mucha importancia. Lutero lo utilizó. Calvino lo utilizó. Y el resto de los reformadores, muy famosos, los puritanos lo utilizaron. Los presbiterianos también. O sea, el credo es tan importante que muchos de ellos se cantaba. En Ginebra le ponían inclusive música, ¿no? Calvino cantaba, se ponía música a los credos. Inclusive, eso parte inclusive no inventado, sino de la Biblia. Por ejemplo, el Cántico de María o de Miriam. El Magnificat de la Virgen María, ¿no? En Lucas. Entonces, todo eso se cantaba, se ponía melodía y se cantaba. Entonces, la historia de la iglesia cristiana es rica en su tradición de credo, de catecismo, porque eso ayudaba a sintetizar nuestra creencia en contra de los herejes, como vamos a ver hoy en día. Y tiene mucha razón, porque en ese tiempo, por ejemplo, no había Biblias. ¿Cómo? Yo tengo una Biblia, tengo varias acá. En ese tiempo la gente, bueno, no había número uno, no sé, nadie tenía en su casa una Biblia. Y los pocos que tenían, oiga, no eran
nuestro hermano Guido Rojas, saludos también hermano Guido, hay que tener dinero en ese entonces para tener una Biblia. No había. Entonces la gente lo que pasaba, el día del Señor, iban a las congregaciones, se sentaban a escuchar y trataban de memorizar todo lo que el obispo o el presbítero hablaban en la humilde. ¿Se imagina? O sea, si usted se dormía, ya perdió, ¿no? Si usted se dormía, ya perdió. Hoy en día, por ejemplo, con los celulares, uno puede estar, lo pone celular, ok, voy a grabar, lo pone en el bolsillo y a dormir. Llega a la casa, porque ya durmió en el culto, y lo escucha, a ver qué dijo el pastor. Ok. Bueno, en ese tiempo no había eso. Usted tenía que estar despierta todo el sermón, porque si no se perdía el sermón. Y aunque preguntara, no todos le van a decir exactamente el sermón, le van a decir lo que ellos entendieron. ¿Qué si entendieron mal? ¿Qué si la parte principal ni siquiera lo escucharon y no saben cómo explicar? Porque así es. O sea, perdió su tiempo. ¿Ok? Entonces, en el tiempo de la Reforma, los reformadores nunca rechazaron los credos. ¿Ok? Porque ellos te querían mantener todo el vínculo histórico de la iglesia. Eso es muy importante. Evangélicos no conocen eso, porque ellos no son de Reforma. Ellos son religión gringa, por eso gringo, nacen en Estados Unidos. Pero reformadores, los que entramos en la iglesia reformada, hay un vínculo histórico. Porque no nacemos de la nada. Es como que a usted le preguntan, ¿cuándo nació? Oh, ahorita acabo de nacer. No existe eso. Usted tuvo una mamá, un papá, un lugar de origen, una fecha. Es igual con la fe cristiana. No nacimos ayer. Eso viene todo un proceso. Es una historia larguísima. Oiga, póngase a estudiar historia y es algo, es como entra al mar. Cada vez que entra al mar, va bajando, bajando. Claro, no se va a ahogar, pero lo que quiero decir es que la profundidad de la historia de la iglesia cristiana es tanto que usted va a querer estudiar mejor que comer. Algo así, bueno, exagero, pero ustedes entienden lo que quiero decir. El credo de Atanasio aparece en confesiones católicas, luteranas, anglicanas, inclusive reformadas. Es una reafirmación, clarificación de todos los concilios de la iglesia primitiva y del credo de Nicea que pelearon en contra de las herejías. Por ejemplo, nestoriana, es una herejía. Muchos evangélicos hoy en día son nestorianos, no saben ellos, porque no conocen historia. Mucho evangélico es nestoriano, sí, evangélico gringo, nestoriano. Arrianos, testigos de Jehová, eutiques, algunos también son así como ellos, apolinarios, sabellos, macedonios, Pablo de Samosata, etcétera, etcétera, etcétera. Había cantidad de herejes, escuelas de herejías, mire, escuelas de herejías, increíble. Entonces, Anastasio, ya me equivoqué, Atanasio, ya le cambié de nombre. Atanasio fue uno de aquellos que peleó contra estas herejías, especialmente la arriana, y también estaba la del otro amigo, nestoriano. Los dos fueron los más fuertes, pero en este caso era arriano. Ahora, muchos historiadores cristianos ponen a Arrio como el padrino de todos los herejes. Hubieron cantidad, pero Arrio era el padrino. O sea, el que tenía más influencia, cuya doctrina se había expandido más que cualquier otro hereje. Eso lo vamos a ver. Estudie, después de ahora, estudie, no ahorita porque estoy hablando, pero después ponga Arrio y sus doctrinas. Se va a quedar sorprendido la influencia de este hombre. ¿Ok? Entonces, la última mitad del credo de Atanasio está dirigida directamente a Nestorio.
¿Ok? Es otro igual. Muchos evangélicos son nestorianos, recuerde. Y eso es, hermano, ¿quién es Nestorio? Después lo ve. Nestorio negaba que la segunda persona de la Trinidad, o sea, el Hijo, sea verdadero Dios y verdadero hombre. Él negaba eso, que estaban unidos en la persona de Jesús. Nestorio quería mantener la divinidad de Cristo lo más lejos posible de su humanidad, o sea, muy separados, debido al escándalo que causaría que la divinidad tuviera algo que ver con la humanidad. Incluso, hoy en día se sostiene ampliamente en algunos círculos que lo finito no puede contener lo infinito, o sea, el cuerpo, ¿no? Entonces, ese es un problema, sí, teológico, porque eso afecta inclusive a la forma como nosotros miramos la cena del Señor. ¿Se dan cuenta? Porque en la cena del Señor, el pan, dos elementos y el vino. Jesús dijo, por el pan, ese es mi cuerpo, esto es mi cuerpo. No dijo, esto es como mi cuerpo, no dijo esto. O esto se parece a mi cuerpo, o es un símbolo, dijo, esto es mi cuerpo. Y esa frase ha traído tanto conflicto hacia el día de hoy, porque existe la forma simbólica de Zwinglio, que es el padre de los evangélicos, que dice que solamente es simbólico. Jesús nunca dijo que es literal. Hasta, digamos, la expresión del catolicismo, que dice que sí, hay una transformación de la esencia, aunque los accidentes, o sea, la materia no cambia, la esencia sí. O sea, el pan se convierte en carne. Y luego está, diríamos, la intermedia, pero muy cercana al catolicismo, la luterana, que dice, bueno, en realidad sí, el pan es el cuerpo de Cristo. Pero a diferencia de los catolicismos, ellos dicen, pero el accidente sigue siendo la misma sustancia. No solamente es materia, pero la sustancia. O sea, el pan no cambia, pero está presente el cuerpo de Cristo. Por eso se llama consustanciación, o sea, digo, este es el pan no cambia, pero Cristo está presente al lado. ¿Me entiende? Para mí es una forma muy cercana al catolicismo, o sea, es cuestión de lingüística, en realidad es lo mismo. ¿Por qué? Porque la frase, esto es mi cuerpo, tiene que ver, ¿quién es Jesús? ¿Se dan cuenta? ¿Quién es Jesús? ¿Jesús es hombre? ¿Jesús es divino? No solamente eso. ¿Cuándo empezó a ser divino? ¿Cuando nació? ¿Cuando le llevaron al templo? ¿Cuando fue bautizado? ¿O después de la tentación con Satanás? ¿Se dan cuenta? O sea, muchas preguntas teológicas no vamos a ahondar en eso. Pero eso es lo que estaba pasando en ese entonces. La cristología, o el estudio de la naturaleza de Cristo, dio lugar a cantidad de herejes. Los dos principales, Arrio y Nestorio. Vamos a pasar entonces ahora, quiero hablar un poco acerca de Arrio. ¿Cómo es esto de Arrio? Esto nos va a ayudar a ver justamente el credo de Atanasio, no Anastasio, Atanasio. Arrio era un presbítero o anciano o sacerdote en Egipto, en la ciudad de Alejandría, ¿ok? De donde viene Alejandría por Alexander el Grande. Lean la historia de Alexander Magno. Oiga, es increíble, yo lo leí. En la época antes de Cristo. Es increíble, Alexander. La vida de Alexander es increíble. Y ahí viene el nombre Alejandría en Egipto. Bueno, Arrio era obispo de esa ciudad y fue condenado por la Iglesia Ortodoxa en Nicea. Bien, los habitantes de Alejandría reconocían la figura de Arrio. Era muy conocido. Dicen que físicamente era muy alto, cerca de los 2 metros. Era muy alto y era muy delgado. Imagínense, una persona alta, delgada. Y se dice que vivió en el año 250-336. Cuando él era el sacerdote o pastor de la ciudad,
Su vestimenta era como de un ermita. Él quería ser una persona que aparentaba o proyectaba humildad. Era un ermita, ¿no? Se veía muy sencillo, se vestía muy sencillo, tal vez solamente una túnica, ¿no? Y un pañuelo alrededor, nada más. Tipo Juan el Bautista. O sea, el tipo era conocido ahí. No, era alto, no todos eran altos, y tenía un carácter muy fuerte. O sea, era imponente. ¿Ok? Uh, pero lo que más resaltó no solamente era su físico, sino su enseñanza. Su doctrina en la que prácticamente cambió mucho en ese entonces del siglo IV, siglo V, ¿no? La teología, o mejor dicho, forzó a definir la teología ortodoxa cristiana. ¿Ok? Había muchos que hablaban sobre Cristo, no era el único, pero la idea de Arrio era la más conocida. ¿Qué decía él? Él decía, por ejemplo, que solamente el Padre es verdadero Dios. Mire, algo parecido con los testigos. Decía que Jesucristo es el primero de los seres creados, igual que los testigos, ¿no? Decía que Cristo vivió antes de la creación del mundo, participó en la creación. Sin embargo, no es Dios y tuvo un comienzo. O sea, para Arrio o Arrio no había ningún problema decir que Cristo, un ser creado, también creó. Algo que no tiene sentido. Bien. Eh, Jesús es la imagen perfecta del Padre, pero no es de la misma esencia. O sea, negó su divinidad, ¿se dan cuenta? Igual que el testigo que va. Bueno, los testigos vienen de ahí. O sea, sus creencias. Y por lo tanto se le puede llamar Dios en un sentido secundario, igual que los testigos. Porque cuando los testigos leen 1 Juan 1:1 dice, sí, aquí dice Dios, pero Dios con minúscula, en su Biblia está. Entonces, ellos son culpables de politeísmo, aunque no quieran aceptarlo. Eso le digo porque yo estudié con ellos y eso hablaba con ellos. Antes venían más seguido a la casa, tocando puertas, y antes que empiecen a hablar, yo decía, porque yo tengo la Biblia de Dios, el tiempo que estudié, decía, mira, esta es su Biblia. Oh, y me decía, ¿usted es testigo? No, yo no. Pero quiero decirle esto, ustedes son politeístas. Y le leí esa parte, Juan 1:1. Mira, aquí hay dos dioses, uno con minúscula, Dios, y otro con mayúscula. Ustedes creen en dos dioses. Si me dicen que no, entonces o su Biblia está mal o ustedes están mal. ¿A quién creo? No quiero perder el tiempo, respóndame. No quiero, voy a preguntar a mi pastor. Si se va a preguntar a su pastor, entonces alárguese, porque no tengo tiempo. Aquí está. ¿Sí o no? Hay dos dioses. No quiero explicación, no quiero que digan, pero no quiero nada, nomás diga, hay dos dioses. Nada más, no les dejaba hablar, porque ustedes vienen a mi casa. Hay dos dioses, ustedes enseñan dos dioses, ¿sí o no? Y aquí está la Biblia. Se quedaban pensando, decía, oiga, no tenga problema, aquí está. Bueno, ahí dice, o sea, enseñan dos dioses. Nomás quiero saber eso. Nomás quiero saber eso. De ahí no me salía. Enseñan dos dioses. Sí decía por ahí uno. Ok, gracias, hasta luego. Ya no quiero saber más. Porque es así, son politeístas. No les dejaba hablar a los testigos. No les daban ni siquiera una oportunidad. Porque ellos vienen a mi casa. Yo no los invité. Como vienen a mi casa, yo tengo el derecho de decir sí o no. Era cortés, no los corría, pero yo dominaba el asunto. No me importa su teología, no me importa nada porque los conozco, conozco la historia. Nomás quiero saber sí o no. Este texto enseña a los dioses. ¿Ustedes creen en esto? No me da explicación, no quiero, escuche bien, no quiero explicación, nomás sí o no. Sí, gracias a Dios. Ya está. Enseñan dos dioses, son politeístas igual que Arrio. No pierda sus tiempos con los herejes. El obispo de Arrio, Alejandro, era un líder fuerte y fiel, ¿no? Él era el obispo. Ansioso que la verdad se predicara con claridad posible. Cuando oyó que Arrio estaba proclamando esta herejía, se perturbó. Él decía, tenemos que detener a este hombre de inmediato, ¿no? Entonces, eh,
Alejandro, obispo de Alejandría, dijo, ustedes han estado diciendo al pueblo cosas que no son ciertas, o sea, las confrontó. Ustedes están equivocados en su comprensión acerca de la persona de Cristo. Déjenme instruirles en este asunto para que nuestra predicación sea fiel a las Escrituras. Entonces Alejandro repitió cuidadosamente las creencias básicas acerca de Cristo y concluyó diciendo, ahora hermano Arrio, te pido a ti y a tus seguidores que renuncien a esa doctrina anterior y enseñen la verdad. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque Arrio al decir esto nos está diciendo a nosotros que ya en la iglesia cristiana, desde entonces, se aceptaba la doctrina de la divinidad de Cristo. O sea, no es que Arrio o Constantino decidió en ese momento, bueno, Cristo es Dios, no, ya había la creencia entre los cristianos que Jesús, el Cristo, es Dios. Por eso Alejandro le confrontó, porque si no hubiera habido esa creencia, ¿cómo lo va a confrontar? O sea, no estaba, diríamos, escrito, pero ya existía la creencia en la conciencia de la comunidad cristiana en toda Asia, África, de que Jesucristo es Dios. Mire, estamos hablando del siglo IV. Por eso que cuando Arrio comenzó a enseñar esto, pues causó un problema. Porque si nadie en ese entonces hubiera creído que Jesús es Dios, entonces no hubiera habido ningún problema. En serio, ¿cómo va a haber problema en algo que nadie cree? Obviamente que no. Pero hubo problema porque ya todos sabían y aceptaban la doctrina de la divinidad de Cristo. Interesante. Entonces, el arrianismo, bueno, que vino hasta el movimiento de Arrio, ¿no? En realidad, los estudiosos dicen, no se originó. ¿De dónde sacó Arrio esa creencia? Dice aquí, de su maestro. Se llamaba Luciano de Antioquía. Luciano de Antioquía fue el maestro teológico de Arrio. Él fue acusado por el obispo Alejandro también de ser la fuente de las enseñanzas heréticas de Arrio. O sea, Arrio se sentaba a los pies de Luciano y Luciano era un súper herético. Entonces Arrio absorbió todo eso. Pero ya el obispo de Alejandría, el obispo Alejandro, denunció a Luciano y esta vez ahora a Arrio, porque conocía. Se dan cuenta que ya la creencia de la divinidad de Jesús ya estaba en la psique y no es nueva. O sea, si alguien, y eso también se los dije a los testigos de Jehová, por eso no soy testigo. Cuando se hablaba de historia, yo decía, no, que dice Constantino. Yo decía, oye, pero él ya no enseñó con Constantino, o Constantino, no empezó. Empezó antes, con Luciano de Antioquía. Muchos dicen, ¿quién? Luciano de Antioquía. Él fue el maestro de Arrio. O sea, ya la conciencia de la Trinidad y de Cristo como Dios ya existía. Ustedes están engañando. O sea, la historia que ustedes dicen a los ignorantes católicos evangélicos, porque en realidad ignorantes, porque no leen, no saben, ¿no? Y claro, se van a meter a su secta, es mentira también. O sea, ustedes predican una mentira a gente ignorante que no lee. Obviamente, el ignorante va a creer que ustedes saben, pero es una mentira, y de ahí se forman todas las sectas. Pero tanto como el ignorante, como ustedes están mal, porque ustedes sabiendo, o no saben, están enseñando algo que es falso. Hay ignorantes católicos evangélicos que no les importa la lectura, odian el leer, por eso son ignorantes. Por eso se meten en mormones, como ustedes se meten con adventistas, porque no leen. Pero ustedes están enseñando algo que es falso. O sea, también ustedes son ignorantes. O sea, entre ignorante e ignorante, se quedaron. Así que no les gustó lo que les dije. Pero es la verdad. Arrio desarrolló muchos seguidores. Tenía mucha influencia. Tenían obispos que le seguían, prelados que le seguían en toda parte de Asia Menor. O sea, la fama de Arrio se extendió. ¿No? Un sínodo de Alejandría de unos 100 obispos convocados por el obispo Alejandro
condenó a Arrio en el año 321, antes del concilio de Nicea, porque el concilio de Nicea fue en el año 325. En el año 321, el obispo Alejandro condenó a Arrio y a sus enseñanzas como heréticas. ¿Se dan cuenta? Otra evidencia que ya se seguía, se sabía, se enseñaba, se creía que Jesús es Dios. De lo contrario, ¿cómo lo va a condenar en base a algo que no existe? Obviamente, ¿no? Pero él fue a Palestina, hizo amistad con Eusebio de Nicodemio, un arrio, escritor competente, produjo muchas composiciones y fue él el que comenzó a inventar canciones, himnos arrianos, porque la Biblia no enseñaba eso. Por eso, los himnos de compostura humana empezaron con Arrio. Él escribía himnos arrianos que negaban la divinidad de Jesús. La gente los cantaba y eso traía conflictos y se ponían a pelear en la calle. Sí, a pelear, porque los trinitarios o los que creían en que Jesús era Dios se enojaban y los otros cantaban a propósito. Entonces el resultado, peleas campales. Habían peleas físicas campales entre los arrianos y los, diríamos, cristianos trinitarios. Se agarraban a palos y a piedras. Sí, era la primera guerra santa que existía. Se peleaban porque no se soportaban unos de otros. Y así, eso es parte de la historia cristiana. Nosotros nos peleábamos, bueno, yo no, pero en ese entonces se peleaban los cristianos o con los herejes. Y no eran debates como hoy en día, no. Ahí a puño. El debate es un puñetazo y un combón en la cabeza. Eso eran los debates. ¿Okay? También comenzaron a expandirse por la parte de Asia en un lugar que se llamaba Thalía, igual que la cantante Thalía. Yo creo que la cantante Thalía es arriana, porque su nombre viene de allí, de una ciudad, ¿no? De ese entonces en donde los arrianos comenzaron a expandirse. No digo que es arriana, mentira. Pero es el mismo nombre, se escribe igual. Se escribe igual. No sé si ya eso sabe del origen de su nombre, pero su origen de su nombre es justamente de Mesopotamia. En fin, a Alejandro le perturbó todo esto, ¿no? Porque Arrio era insistente, ¿no? Sabía que la enseñanza no era bíblica, pero se negaba a recibir instrucción, o sea, era terco, era rebelde Arrio, muy rebelde, ¿no? Y parecía tener un espíritu excesivamente orgulloso, o sea, era socarrón. Arrio, como todo hereje, era malcriado, ¿no? Orgulloso, soberbio, arrogante, socarrón 1000 veces. O sea, el tipo no respetaba a nadie. Pensaba que sabía más que los demás. Sí, era muy narcisista. No, y eso, y tenía seguidores. Sí tenía, o sea, el tipo tenía carisma en ese aspecto, ¿no? Pero Alejandro, el obispo de Alejandría, no se dio por vencido. Él siguió exponiendo todas las herejías de Arrio, ¿no? Se recuerda, se vestía como monje, se cubría todo, alto, 2 metros, delgado, o sea, daba una apariencia impresionante, o sea, cuando él entraba la gente pensaba, ese es un santo. Las mujeres que iban a los conventos, porque en ese entonces se desarrolla eso de las lloronas, ¿no? Grupo de mujeres cristianas que eran muy piadosas, cuando veían a él lo veían como un monje. Y eso ayudaba a generar un espíritu de religiosidad, porque el tipo impresionaba. Se vestía así hermético o hermenéutico, lo que es como los monjes, y tenía muchos seguidores, ¿no? Trabajadores también. Entonces su signo se estaba haciendo muy, pero muy conocido en todas partes. Por eso que los cristianos en sus liturgias cantaban solamente textos de la Biblia, de los Salmos, no lo que hacía Arrio.
porque los seguidores de Arrio inventaban himnos. Increíble, pero hay una relación entre los himnos que cantan los evangélicos libremente, ¿no? Ellos componen sus himnos y no basarse en la escritura. Inclusive los bautistas primitivos, acá hay bautistas primitivos, ellos cantan lo de la Biblia porque ellos dicen, no aceptamos compostura humana. Tenían razón, porque cuando uno tiene compostura humana, uno idea cosas de su mente, como hicieron los arrianos, fueron los primeros escritores de himnos, los arrianos. Aunque no lo crea, era así, los primeros. Porque los cristianos no componían porque estaba en la Biblia. La Biblia viene a ser el libro de texto de los cristianos para cantar. Entonces, en ese momento entra el emperador, Constantino, ¿no? Constantino se enojó porque él no quería que los cristianos se peleen por estos asuntos, ¿no? Entonces, lo que él hizo es llamar a un concilio, el famoso concilio de Nicea, en el año 325. Pero recuerde, en el año 321, ya Alejandro había condenado a Arrio de hereje. ¿Se dan cuenta cómo es la historia? Qué bonita, ¿no? 325, los primeros siglos del cristianismo. Mira cómo se desarrollaba todo esto del cristianismo. Nadie tenía Biblia como ahora, ¿no? Los debates eran a puños, sí, a puños. Literalmente sacaban, arrianos venían con 100 personas con palos, los cristianos agarraban piedras y palos y a debatir. Un debate por aquí en la cabeza, el otro le tiraba. No, en serio. Y había hasta muertos. Eso es histórico, ¿ok? Así es la historia de la Iglesia cristiana, así eran los debates antes. 325 el emperador llama a un concilio para que definan esto. Porque dicen, yo no puedo tener una iglesia cristiana dividida. A él no estaba tanto él en la doctrina, sino simplemente no quiero división, ya arreglen esta cosa, por favor. Claro, Constantino no era teólogo. A él, de teología no le importaba mucho. Lo que le importaba era unidad. Por favor, estén en paz. A ver, ustedes, lo que ustedes decían, yo estoy de acuerdo. Pero que haya paz. Por eso que muchos dicen, wow, este tipo no era cristiano. Bueno, no vamos a entrar ahí. Pero él lo que quería era paz en su imperio. Como político tenía razón. Porque una nación políticamente dividida es débil. Para que una nación esté fuerte, tiene que estar políticamente unida la mayoría. La mayoría. De lo contrario, cuando vienen invasores, van a destruir porque nadie va a pelear con nadie. Entonces, cuanto más una nación es patriótica, y eso es cierto, defiende más su país, su cultura, su costumbre, su lenguaje, todo. Pero cuando no hay eso, ¿a quién van a defender? A nadie. Sigamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese entonces, Constantino entra, de acuerdo a los escritores, él entra con una vestidura púrpura real de oro y piedras preciosas. Todos, absolutamente todos, se quedaron con la boca abierta, embobados, porque no habían visto a un emperador vestirse con tanta pompa, diamantes y piedras preciosas que le colgaban de su vestidura real. ¿Se imaginan? No es de los que venden ahí en los mercaditos que hace brillar, no, verdaderos diamantes y piedras preciosas. O sea, el tipo cuando entra, un dios. Ahora ya sabe de dónde viene esta historia de seguir la influencia papal de Constantino, ¿no? Constantino tenía un séquito, o sea, más se quedaron anonadados. ¿Se acuerda de Herodes? Cuando va a enfrentarse, cuando Pablo le llevan ante Herodes porque él apeló a Roma. Igualito. Cuando entra Herodes, todos se quedaron con la boca abierta, anonadados. Está en el libro de los Hechos. Porque entró de tal forma vestido que se olvidaron por qué fueron a ver. Igual Constantino, era costumbre real. El emperador del Imperio Romano. ¿Se imagina ese entonces? Cierra sus ojos y
y vuele para atrás en la máquina del tiempo. Imagínense ese momento histórico. Oiga, increíble. Increíble lo que pasó en Nicea. 325, puede leer después, no ahora porque estoy hablando. Los obispos que fueron apenas tenían para cubrirse el cuerpo. Cuando se compararon con la vestimenta de Constantino, querían esconderse. Dice, oye, no, yo me escondo, yo no me comparo ante el emperador, ¿no? ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Si no me entiende, imagínese. Bueno, entre ese grupo estaba el obispo Alejandro, ¿no? De Alejandría. Y tenía su secretario. Todos tenían un secretario. El secretario era un muchacho joven, lleno de energía, pero no tenía influencia como Alejandro. En ese entonces, el nombre de su secretario, de Alejandro, era Atanasio, de donde viene el credo de su nombre. Atanasio solamente era un secretario en ese entonces, pero era un tipo que conocía teología más que nadie. ¿Me entiende? Joven, pero lleno de muchos. Él tenía ganas de pararse al frente de Arrio y decirle sus verdades teológicas, ¿no? Y refutarlo. Pero por su edad y porque no tenía un cargo, en silencio, en ese entonces, ¿no? Entonces Constantino dirigió los debates, no sabía nada, pero era el emperador, nadie le podía decir nada. Los arrianos expusieron su punto de vista y cuando ellos iban hablando, mira, la mayoría de los cristianos, o los que estaban ahí, se horrorizaron al escuchar lo que creía Arriano, ¿no? Porque él decía, hubo un tiempo en donde el Hijo de Dios no existía. Esa frase a todos les dijo, qué bullicio, hay un murmullo. Ese tipo está loco, pero mira lo que dijo, semejante, que el Hijo no existía. Oye, ¿tú qué piensas? O sea, imagínense, se escuchó, todos eructaron en desapruebo. Cuando escucharon que Arrio dijo, hubo un tiempo cuando el Hijo de Dios no existía. Fue algo increíble en la historia del cristianismo al principio. Pero en ese entonces solo se condenó a Arrio, a Alejandro condena a Arrio, pero Constantino no estaba satisfecho, porque él quería unir a toda la iglesia mediante un acuerdo, o sea, firmar un acuerdo. Eusebio de Cesarea estaba inclinado a estar con Arrio. Es que muchos creían a Arrio, o sea, Arrio tenía mucha influencia en la mayoría. Es más, muchos dicen que si hubiera ganado Arrio en realidad todo, nosotros, usted y yo, en ese momento nuestra fe hubiera sido arriana. Arriana, así. Pero no ganó. Pero existen los arrianos. Los testigos es uno de ellos. Fíjese, ya han pasado, ¿qué? 1800 años, algo así. ¿No? Los amigos de Alejandro estaban extremadamente ansiosos que el nuevo credo condenara al arrianismo, ¿no? En un lenguaje claro. Se propuso otra declaración y finalmente, después de largos debates, el concilio llegó a un acuerdo animado, sin duda, por el hecho de que el emperador favorecía el nuevo credo. En ese credo se describía a Cristo como la esencia del Padre, que es exactamente lo que negaban los arrianos, ¿no? Una frase que ponía claramente, se oponía a Arrio. Al final del credo se colocaron maldiciones a los que estuvieron con Arrio, que a los que negaban, o sea, se condenó a Arrio y a sus seguidores. Entonces, después de ahí, oiga, el emperador está ahí. Como es la costumbre romana, hizo una fiesta Constantino. Ahora, yo quiero que hagan una perspectiva histórica. Miren el cambio. Los cristianos fueron perseguidos por 300 años por los emperadores romanos. Vivían en las catacumbas, que todavía existen en Roma. Ahí vivían y ahí morían. Cuando morían, enterraban ahí a los santos. Si usted va a Roma, a las catacumbas, usted va a ver los nombres de los cristianos
que fueron ya sean muertos o asesinados allí con sus nombres. O sea, es prácticamente un cementerio subterráneo de cristianos. Es tétrico, porque pero ahí vivían también. ¿Por qué? Escondiéndose de las persecuciones de los anteriores emperadores a Constantino. Ahora, de un momento a otro, con una mentalidad de que eran perseguidos, una mentalidad, diríamos, hasta cierto punto, entre tristeza, abandono, sufrimiento, martirio, a un momento histórico en donde el emperador de Roma hace un banquete en donde todos los cristianos que habían sido perseguidos no conocían nada de banquetes imperiales y están ahí. A ver, ¿cómo lo puedo decir? Es como que una persona que ha vivido durante su vida en la oscuridad, le encuentran y lo sacan a la luz. Lo primero que va a pasar, la reacción de la luz cuando pega sus ojos, se va a zapar. No porque no quiera la luz, sino que siempre vivió en la oscuridad. Algo así sucedió en ese entonces. Constantino hace una fiesta general como emperador para los cristianos. Oiga, los cristianos no entendían qué es eso, porque eran perseguidos. Dice, el emperador, ¿qué dijo? Fiesta. ¿Para qué? Para ustedes. Ellos decían, ¿fiesta? Sí, para ustedes. Ganaron. ¿Cómo que ganamos? El debate. Ellos no entendían nada. Oiga, han sido perseguidos por 300 años. Antepasados, catacumbas. Lo único que conocían era eso. A que un emperador de pronto haga una fiesta pomposa. O sea, el cambio psicológico era tanto que decían, es más, no sabían qué hacer. No coman. No sabían qué hacer. Diviértanse. Esto de divertir nunca conocieron. El cristiano nunca conoció divertirse en el mundo. Y que le digan, esto es para ustedes, diviértanse. ¿Qué es eso? Nosotros solamente sabemos orar, cantar himnos, salmos, estar escondidos y sufrir. Nada más. Eso es lo que sabemos nosotros. No, pero esta villa es para que todos estén gozosos. Es una fiesta. Para nada. No conocían lo que era eso. Para que se den cuenta cómo era la vida cristiana. No sabían lo que era eso. Bueno, pero aunque Arrio fue depuesto, expulsado, a donde iba, llevó su doctrina. Asia Menor, donde predicó el apóstol Pablo, se convirtió en arriano. ¿Ok? Es más, tanto era eso que Constantino fue influenciado por el arrianismo, porque su doctrina tuvo muchos adherentes. En Francia, en Alemania, muchos de esa gente eran arrianos. Ellos rechazaron la Trinidad, rechazaron de que Jesús era Dios. Pero ahí es donde entra justamente el joven Atanasio. Ya obispo, no, lleno de teología, dijo, ahora es mi tiempo. Fue, recuerde, ayudante del obispo Alejandro en Nicea y estaba de acuerdo de corazón con el credo de Nicea 325, o sea, estaba dispuesto a defenderlo, porque reconocía que las enseñanzas de Cristo estaban en el corazón del mensaje cristiano. Si Cristo no es el Hijo de Dios, decía él, la segunda persona de la Trinidad encarnada, entonces nuestra salvación está perdida, nadie es salvo, así decía él. Pues ningún ser humano puede definir o redimir a otras criaturas. Si los arrianos dicen que Jesús es un ser creado, él no puede redimir mi salvación o mi vida. O sea, es una herejía. Es una doctrina crucial y la pureza debe defenderse sin importar las consecuencias. Así pensaba Atanasio. Mire, por lo tanto, Atanasio se negó a admitir en la iglesia a alguien que negara esa verdad bíblica. En ese tiempo, estoy hablando del año 325 en adelante, cuando alguien quería ser miembro de la iglesia,
los catecúmenos le preguntaban, le decían, ¿crees en la Trinidad? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Si ellos decían no, no era admitido. O sea, la herejía tenía que combatirse desde el primer momento. Atanasio era un defensor de la doctrina ortodoxa cristiana, un verdadero apologeta. Los enemigos de Atanasio eran muchos, estaban encantados con este giro de los acontecimientos, ¿no? Los arrianos habían logrado obtener el control sobre la mayor parte de Asia Menor, pero nunca habían podido deshacerse de Atanasio, porque era un problema a todos los planes de los arrianos. Y comenzaron a inventar muchas cosas en contra de él. Los arrianos continuaron conspirando contra Atanasio porque se negó rotundamente a admitir a Arrio en la comunidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque le habían dicho a Atanasio, admite, ¿no? Admite a Arrio en la iglesia. Atanasio dijo, no, no lo voy a admitir por su postura teológica que atenta contra la divinidad de Jesús. Y se negó. Y eso le trajo muchos enemigos a Atanasio. Dijo, él es intransigente. Miren, por defender la verdad. Estamos hablando de ese entonces. Dijo, no. Hicieron todo lo posible para envenenar la mente del emperador Constantino contra Atanasio. Le decían, por ejemplo, mira, emperador Constantino, ¿tú quieres la paz? Sí, pero hay alguien que se opone a ti. ¿Quién? Atanasio. ¿Por qué? Él no quiere paz. Él quiere peleas y peleas y peleas y conflictos y peleas. Tienes que hacerte. Mira cómo le ponía. O sea, él no quiere paz. No, él no quiere paz. Cuando tú dijiste que haya paz, él no quiere. Pero eso está mal. Entonces, en el año 335, ¿no? Fueron a un sínodo en Tiro, ahí donde predicó también Pablo, y exigieron que Atanasio asistiera. Entonces, Atanasio estaba siendo juzgado por sus enemigos que habían planeado cada detalle para deshacerse de Atanasio. Claro, acusaciones dicen no eran nuevas. Ya Atanasio las había refutado anteriormente, pero los arrianos habían reunido más pruebas. ¿Sabes lo que me hace pensar esto? Ahora que estoy diciéndoles esto, lo mismo que hicieron o están haciendo contra Trump los demócratas. Igual se ponen a Trump cosas, mira, invenciones, cargos falsos, y después inventan nuevos cargos en contra de Trump. Igualito hicieron con Atanasio. O sea, Atanasio ya las había refutado. Ellos fueron con el emperador y crearon falsas acusaciones contra Atanasio. Luego le hacen que venga a la reunión en Tiro y inventan otros cargos en contra de Atanasio. La idea era deshacerse de lo mismo que hacen los demócratas contra. Mire, la historia se repite. Claro, en este caso es política, en ese caso era doctrina teológica. Pero los enemigos utilizan, ya sea en la Edad Media o en este siglo, las mismas estrategias. Inventar, ¿no?, acusaciones falsas para difamar el carácter de la persona. Lo hicieron con Alejandro, lo hicieron con Atanasio. Mire, y así como lo hacen con Trump. Lo mismo, la misma táctica, la misma mentalidad. O sea, no importa que en ese tiempo no había internet y hoy hay internet. La mentalidad del hombre caído es la misma. Igual. Mira lo que dice acá. No les importaba si las acusaciones eran falsas o verdaderas. El punto era condenar a Atanasio. Es lo mismo que hacen con Trump. Mire, igual se repite. Y Atanasio es el campeón de nuestra ortodoxia. Cuando Atanasio descubrió lo desesperado que era su situación, huyó en secreto a Tiro y fue directo a Constantino. Se presentó con el emperador. Debido a haber hablado de manera persuasiva y escuchar su historia, Constantino le dijo a los delegados de Tiro que se reunieran nuevamente en Constantinopla bajo su supervisión. Atanasio pudo haber esperado que finalmente Constantino hubiera comprendido la inutilidad de tratar de establecer. O sea, Constantino era el tipo de persona que dice, ok,
ahora quiero otra reunión. ¿Por qué hacía Constantino eso? Eso frustraba a Atanasio, porque Constantino no era religioso, era político. Constantino sabía que un imperio dividido es un imperio derrotado. Entonces, para él, el imperio tiene que estar unido. Y eso es correcto. Una nación dividida no sirve. Una nación donde todos son patriotas y defienden sus fronteras, mire, sus costumbres, es una nación fuerte. Entonces, Constantino decía, si hay división, hay un problema en mi imperio. Porque si vienen los vándalos, nadie me va a defender. Nadie me va a defender porque están divididos, y es cierto. Eso es lo que quería, es, por favor, únanse, por favor. Sí, Atanasio, sí, yo te creo, pero saben que tienen que estar unidos. Porque en una guerra, yo voy a perder si no están unidos. Quiero que estén unidos. Se dan cuenta, Constantino estaba como emperador, y correcto. Pero en teología estaba incorrecto, porque él no veía la diferencia. Bueno, aunque entendía, para él no era tan importante. Oye, son cosas de segunda categoría. Si ellos no quieren creer, pues ya, tranquilo. Atanasio decía, no puedo estar tranquilo. Este es vida o muerte espiritual. ¿Cómo yo voy a estar bien con alguien que niega que Jesús es Dios? ¿Cómo voy a estar bien con un ególatra, ¿no? Soberbio, malcriado, segura de nuestra fe? No, Constantino, no puede hacer eso. El tipo es un hereje. O sea, ¿se dan cuenta el conflicto que estaba? Dice, un observador imparcial hubiera dicho que la causa ortodoxa estaba perdida. Atanasio había sido silenciado y el arrianismo dominaba en realidad la iglesia. Mire, estamos hablando del siglo IV. Toda la iglesia en ese entonces era arriana. Bueno, la mayoría. La mayoría arriana. Nosotros hubiéramos sido arrianos en este momento si no se hubiera derrotado a Arrio. En serio, por eso que los testigos siguen igual. Algunos saben su historia. Evangélico no sabe nada. Por eso entra ahí. Ustedes, yo sé que los que me siguen sí saben, ustedes leen. Entonces sigan leyendo. Entonces la lucha continuó por años. Los partidarios de Arrio hicieron innumerables intentos de cambiar el credo. Mire, izquierdistas, igual como quieren hacer aquí en la Constitución de Estados Unidos. Es lo mismo. Yo me pongo a pensar cuando empecé esto a estudiar. Yo dije, wow, es lo mismo. O sea, estos eran los zurdos de ese tiempo, los izquierdistas, ¿no? Querían cambiar el credo. A los emperadores políticos, ellos no le importaba el aspecto teológico, ellos importaban poder. ¿Me entiendes? Por eso todo político va de aquí para allá. Poder. Poder. Son pocos, a ver, ni los parlamentos, ni los escoceses, ni los presbiterianos pudieron hacer eso. Es poder. Y esa es la razón por la cual el presbiterianismo fracasó en Inglaterra en el año 1640. Ese es otro tema. ¿Se dan cuenta? Y también fracasó en Escocia con el presbiterianismo en el año 1660. Política. ¿Ok? Y eso es parte de política. Pero Atanasio muere en medio de la batalla. Pero antes de eso, los arrianos habían entrado a santuarios cristianos. Mire, rompieron escrituras, rompieron los templos, el santuario. En ese tiempo ya estaba la Eucaristía, se desarrolló lo que se llama ahora la misa, rompieron, destruyeron todo eso. O sea, es la historia cristiana, ¿me entiende? Ya existía la misa, ya habían estatuas, parte de la tradición cristiana. Así fue, así es. Inclusive muchos protestantes o reformados tienen que conocer la historia cristiana. La historia cristiana no empezó con Lutero, menos con Calvino. Eso viene de este tiempo. Eso es historia. Cuando usted estudia la historia, va a ver lo que ya era la iglesia cristiana. Los arrianos destruyeron todo eso.
porque estaban en contra de la ortodoxia de la iglesia cristiana. Es fascinante esto de la historia cristiana. Bueno, esto es historia por esto. Esto nos va a ayudar a entender cuando estudiemos ya de plano el credo de Atanasio. Atanasio murió 8 años antes que entre el emperador Teodosio. El emperador Teodosio era cristiano, educado en la fe ortodoxa, y fue él que tuvo el valor de destituir a los arrianos de todo puesto de autoridad, porque ellos eran obispos. ¿Sabía usted eso? Mire, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Muchos no saben esa historia, por eso el que conoce la historia no repite esto. Todos los obispos eran arrianos en la iglesia cristiana. Negaban que Cristo era Dios. Cuando entra el emperador Teodosio, él saca a todos esos obispos arrianos y pone a obispos ortodoxos. Mire, para que se den cuenta cómo la política tiene poder inclusive en la elección de iglesia. Por eso muchos dicen, si hubiera entrado otro emperador que no sea Teodosio, nosotros hubiéramos sido arrianos. ¿Cómo la ve? Teodosio entra. No hizo debates, nada como hizo Constantino, ¿no? Concilios, nada de esas cosas. Pérdida de tiempo, decía él. Aquí la única solución es sacarlos a todos, limpiarlos. Yo estoy de acuerdo. Porque concilios no ayudan. Es solamente bla, 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 y bla, 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 y nada más. Pero ahora mi ejecución es sacar a todos y poner cristianos que crean en la divinidad de Jesús, obispos. ¿No? Y después celebra un concilio en Constantinopla 381, en donde ahí recién, no es para debatir, sino para reafirmar el credo de Nicea, y se expuso claramente la doctrina de la Trinidad. Eso lo vamos a ver más adelante. A partir de ese momento, el arrianismo desaparece teológicamente, pero no de existencia. Y las creencias de Atanasio, que había muerto, defendiendo, o sea, Atanasio fue un crack, gran teólogo, entonces queda en vigor. Claro, lamentablemente él ya había muerto, no vio el esfuerzo de su trabajo, pero murió con confianza y convicción, ¿no? Y queda reivindicado, así como Dios lo había dicho. ¿Se da cuenta? Entonces, esto es en breve, ¿ok? En breve la historia, el contexto teológico de lo que vamos a estudiar. Más ya sería el próximo día el Señor de lleno entrar al concilio, no al concilio, sino al credo Atanasio, todos sus postulados teológicos, porque va a ser increíble. Cuando leamos, usted va a decir, oh, con razón dice eso. Oh, ya sé por qué dice eso, porque son respuestas a los arrianos. Dice de Atanasio porque es lo que creía Atanasio, pero no lo escribió él. Pero ya se creía en tiempo de él. ¿Me entiende? Por eso se llama credo de Atanasio. Aquí lo voy a dejar. Hay mucho que hablar, sinceramente. Solamente yo les dije el 3% de la historia, porque hay mucho, mucho que hablar. Me llamó la atención cómo el plan de ensuciar la imagen bajo difamación de Atanasio, lo mismo que hacen contra. Y yo vi ese paralelo, es igual. Cuando lo iban a acusar, inventaron, y ellos dicen, no nos importa que sea verdad o falsa lo que vamos a decir. No les importó. Lo mismo que a Trump. Y lo hacían para deshacerse. Lo mismo que... Usted puede decir, es que es lo mismo. A Trump le crearon un montón de cosas falsas. Lo mismo que hicieron con Atanasio. ¿Se dan cuenta? No es nuevo. Eso ya viene de ese tiempo. Bueno, ya saben esto, ya ustedes pueden ahondar más después de esto. Vayan a Google, pongan la vida de Atanasio y lean. Es una historia fascinante. Y de los arrianos, porque va directamente a uno con otro. Arriano, Concilio de Nicea, Atanasio, Constantino, este emperador, hemos dicho cómo se llama el emperador, ¿dónde está? Ya,
¿cómo se llama? Teodosio. Bien, vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia. Que esto nos ayude a entender, Señor, la historia de nuestra fe. De cómo, Señor, se ha ido peleando contra herejías para establecer la ortodoxia de la fe cristiana. Ayúdanos a entender más, Señor, y que sigamos estudiando. Así te pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Amén.